Reporte 100. Tengo en el teléfono a la diputada Wendy Briceño Zuluaga, diputada federal de Morena por Hermosillo, para que nos platique sobre esto que ocurrió la semana pasada. Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. Pues aquí saludándote con mucho gusto y también para informar a todo tu auditorio. ¿Qué es lo que cambiaron? ¿Qué es lo que hicieron, Wendy, la semana pasada con respecto a la reelección de diputados? Pues en realidad no se cambió, más bien se reglamentó, y eso sería lo primero que habría que precisar. Creo que tú ya has dado una explicación muy clara, porque parte de la polémica ha sido también distorsionar algunas cosas. Podemos discutir sobre el momento de la votación del tema, eso a mí me queda muy claro. Sin embargo, lo que se hizo en la sesión de la semana pasada es reglamentar lo que ya se había votado con la reforma electoral de 2014, efectivamente, que ya venía con el tema precisamente de la reelección de legisladores, de legisladoras, porque también fue parte de lo que se volvió más polémico, la no solicitud de licencia al participar en una contienda por su reelección, etcétera, cuando ambos temas o todos esos temas están ya, es decir, son parte del ejercicio legislativo. Y decir también por qué no solicita un legislador o una legisladora, por ejemplo, licencia para una contienda en la que va a su reelección, porque no maneja, el criterio es porque no maneja recursos públicos. Lo que maneja, lo que recibe en este caso es lo que se denomina su dieta o su salario, y eso mientras no pida licencia se tiene que estar presentando a hacer los trabajos legislativos. Digamos, esos son como los criterios. No hay un manejo de recurso público especial o de programa especial, no hay un manejo del que se pueda hacer, en este caso, utilización electoral, que es lo que sí hay, digamos, en las posiciones del Ejecutivo, ¿no? Para cuando un alcalde, una alcaldesa, otro tipo de, vamos a decir, en este caso un alcalde o una alcaldesa serían, ¿no? Sí. Que sí hay un manejo de recurso público. Esos son como los criterios. Decir también, porque nos han preguntado, ¿y por qué en este momento la reglamentación se da, Juan Carlos? Porque tiene tiempo de, decir, fenece el plazo para que lo podamos hacer, fenece en mayo de este año. Sí. Entonces, se mete el tema por parte de, tú ya mencionaste, de una parte de los coordinadores ahí de la Junta de Coordinación Política, meten el tema por el asunto de que nos estamos yendo, y pues estamos en un plazo de una especie de receso, aunque hay trabajo virtual y en breve se va a retomar con trabajos de la comisión permanente que se conforma por ambas cámaras, pero por eso se mete justamente en este momento el tema de la reelección. En la reforma 2014 establecía que la reelección de legisladores federales sería a partir de 2021. Que la reglamentación vence. Acuérdate que tenemos plazos para, igual que en paridad votamos constitucionalmente la paridad, sí. Tenemos un año para hacer todo lo que es las leyes, para actualizar leyes, digamos, reglamentarias. Sí, entonces vencía el plazo por el cual se tenía que reglamentar la reforma constitucional de 2014 que autoriza la reelección de diputados federales. Y ese plazo vence en mayo, pero por el COVID-19 lo aceleraron para que pudiera entrar en vigor para el proceso electoral del 2021. Exactamente. Es correcto. Eso fue lo que se hizo. Decir también algo, porque se estuvo planteando desde una perspectiva, podemos discutir los plazos, podemos discutir muchas cosas, pero sí se estuvo planteando desde una perspectiva un tanto distorsionada, sobre todo por algunos grupos políticos, que se entiende porque se ausentaron, pero aquí hay que decir varias cosas. Nosotros no nos podíamos ausentar de la nada. Hubo tres grupos parlamentarios que decidieron ausentarse sin mayor trámite. Entendemos el tema de la emergencia, pero sin mayor trámite, eso no se puede. El PAN, el PRI y el PRD básicamente decidieron ausentarse sin mayor trámite legislativo, sin la autorización de la Cámara, y además recordar que esta Cámara, que lo que diga la Cámara de Diputados tiene que terminar siendo avalado por el Senado y viceversa, porque se tiene que otorgar un permiso mutuo para poder faltar.
y básicamente se ausentaron estos grupos parlamentarios, y decir que nosotros no podíamos ausentarnos solo a placer. Teníamos primero que había un par de sesiones ya pendientes, ya programadas, y ahí mismo se tenía que votar el hecho de tener que tomar, vamos a decir, una especie de receso y hacer trabajo virtual o hacer trabajo desde otra perspectiva o irnos a permanente. Eso se tenía que aprobar, y en esas sesiones de esos 2 días te puedo mencionar por lo menos 3 temas que fueron fundamentales, bueno, que han sido pues parte de una discusión amplia que se aprobaron. Uno es este mismo que tú estás mencionando, de la reelección. 2, hicimos una reforma a 7 leyes en materia de violencia política de género, en razón de género, la violencia que hemos vivido, que muchas mujeres en el ámbito político, en el ámbito público, que ha costado que muchas mujeres se salgan de la vida política, ha costado incluso vidas, y después de años logramos votarla. La habíamos mandado al Senado, el Senado la regresó con algunos cambios, y la votamos también. Ese mismo día la votamos, y la verdad es que después de 3 legislaturas esto se logra en este momento, también con un compromiso de los grupos que estaban presentes, hay que decirlo. Y otra cosa que votamos que fue importante, un fondo extraordinario para hacerle frente al coronavirus de 180 mil millones de pesos precisamente. Sí, ahora Wendy Briceño, el tema de la reelección de los diputados entonces será a partir de 2021. ¿Qué significa, por ejemplo, que los actuales diputados federales, en el caso de Hermosillo, Lorenia y tú, pudieran eventualmente buscar la reelección? Bueno, nosotras y quien esté, digamos, en el ejercicio del cargo legislativo. Sí. Ahora, pero hay que decir una cosa más. Sin separarse del cargo. Sin separarnos del... O sea, sí, eso se podría hacer por la ley reglamentaria, pero además ya se hacía, Juan Carlos. Sí, en la reforma de 2014 se establecía que era separándose del cargo o era permaneciendo en el cargo. No, permaneciendo en el cargo. Sí. Entonces ya era una práctica. Yo quiero nada más precisar algo también. Lo que votamos en el caso de reelección no ha ido al Senado. Sí, todavía falta el Senado, claro. Es correcto. El Senado lo tiene que discutir. El Senado ya dijo que va a revisar más cosas, me parece que es correcto. Entonces, creo, eso para decirle a la gente también que no es que ese tema en concreto esté ya al 100%. El Senado tiene que discutirlo y tiene que hacer... pues que el punto polémico es si permanecen o no en el cargo, ¿no? Sí, es un punto polémico, pero yo quiero decir algo, ojo, porque sí, me parece que sí es debatible y sí es discutible, pero sí quiero aclararle a la gente, porque también se hizo mucha distorsión de ello, que es una práctica que ya se venía llevando a cabo. O sea, ¿ya se religió a alguien como diputado federal? Bueno, más que reelegirse en el sentido, podían participar en otras contiendas sin pedir licencia. Sí, bueno, siendo diputado federal, sí, hubo candidatos del Senado a diputados federales. Sí. Hay varios casos de todos los partidos de compañeros, compañeras que lo han hecho, y no es un tema. ¿Por qué? Porque no manejan recursos. Yo solo quiero hacer la precisión. Sí, hubo diputados locales que contendieron por diputaciones federales. Exactamente. Sí, sin dejar la diputación local. Sí, pero con esta característica. Yo lo único que quiero es explicarle a la gente que esto que nos han dicho, que es nuevo y que votamos de manera gandalla, es una práctica que ya venía junto con la reforma de 2014 para poderte ir, por ejemplo, del Senado a Cámara de Diputados o viceversa, para poderte ir a otro ejercicio legislativo, porque se maneja este criterio que les dije hace un momento, que no se manejan recursos públicos. Hay, por ejemplo, casos como alcaldes, el alcalde de Peñasco fue reelecto, es decir, la figura de reelección, pues también la han utilizado la diversidad de partidos y la han promovido. O sea, Ernesto Amburro era alcalde cuando fue candidato, y fue alcalde y candidato al mismo tiempo y fue reelegido. Sí, bueno, pero la característica es que ahí, como sí manejan recursos, como está el criterio del manejo de recursos públicos, pues tienen que pedir licencia. ¿Pidió licencia Munro? ¿Mande? ¿Pidió licencia Munro? Yo de él sé que es reelecto, no recuerdo si pidió licencia, pero tendría que pedirla por ley. ¿Por qué? Porque ellos, ahí sí hay recursos públicos. Exactamente, manejan programas, manejan servicio. Sí. Eso, por ejemplo, sería como la característica que habría que destacar. Sí, ¿y tú en lo personal te vas a presentar como candidata a diputada federal por reelección en 21? Pues mira, de las veces que a mí me han preguntado, Juan Carlos, yo nunca he manifestado el buscar la reelección. No me lo dejo ahí.
Sí. Nomás lo dejo ahí, es decir, hay quien dice es que buscaron su beneficio personal, pues no necesariamente, es decir, no es, bueno, por lo menos en mi caso no ese es el criterio que está imperando. O sea, ¿no te interesa la reelección como diputada federal? Mande. ¿No te interesa la reelección como diputada federal? Pues en este momento no es algo que esté pensando. Sí. Creo que, es más, mira, son muchos los temas y además en este momento, como de una discusión tan compleja en el país, yo creo que no sería como la mejor expresión de mi parte manifestarlo desde esa perspectiva. No, y luego si llegas a decir que sí, te empiezan a hacer campañas negras por todos lados, ¿no? Bueno, de por sí. Oye, ¿cómo estuvo eso, Wendy? Porque hemos visto volantes que se reparten en colonias de Hermosillo, en donde te están haciendo una campaña, pues bien, bastante negativa, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Sí, eso es, fíjate que eso está sucediendo. Decir que pues hay grupos. Yo he señalado ya algunas cuestiones, pero en este caso creo que con ese volante y esa campaña también tiene que ver con algunos grupos, pues yo les llamo más que nada pues de antiderechos, porque lo que señalan o lo que cuestionan de la agenda que yo he defendido, entre otros temas, pues son temas de derechos humanos, Juan Carlos. Por ejemplo, la agenda LGBTI, ¿no? Que es la agenda lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, en fin, es una, finalmente, o sea, no es un tema que puede estar a discusión los derechos humanos de la gente. Claro. En su diversidad. No podemos estar como en esta idea pues de medieval, o sea, de que la gente no, es decir, de que solo hay un tipo de gente, de que solo hay una manera de ser, e incluso de que solo hay una manera, por ejemplo, de construir familias. Si no, el 30% de los hogares en México pues están a cargo de una mujer. O sea, no es el modelo necesariamente que alguna gente es el único que entiende. Yo creo que es empezar a entender y respetar la diversidad, claro, en toda su expresión, y que, pues por ejemplo, el problema no es, y lo han dicho muchos compañeras y compañeros, el problema no es la homosexualidad, el problema es la homofobia, en todo caso. Ese es el verdadero problema de salud. Eso por un lado. Lo otro es que en esta agenda de los derechos sexuales y reproductivos, pues en mi caso, como legisladora, yo sí me he dado la tarea de que se discutan, de que lo que me llega para dictaminarse, de que las iniciativas pues tienen que discutirse. No es un tema de imposición de la moral de absolutamente nadie, ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni de nadie del Poder Judicial, tampoco de nadie. Es algo que se tiene que discutir porque representa problemáticas sociales, eso es todo. Pero hay quien lo aprovecha para un golpeteo. Yo lo único que puedo decir es, bueno, pues si el tamaño de los ataques es el miedo que tienen. Pero bueno, yo voy a seguir trabajando. Decirte nada más que es importante hacer estas precisiones, claro. Esos son los criterios que se siguieron, que no es un tema de generar cosas nuevas o más favorables para quienes estamos en el ejercicio de un cargo como representantes populares, que quien vaya a la reelección, pues no es tampoco que vaya a ganar en automático. Yo creo que hay muchos casos de actuales legisladoras y legisladores en todo el país, digo, también me toca conocer gente de todo el país allá en la Cámara, que la verdad es que si se presentaran no creo que ganaran nada. Entonces... Bueno, hubo en el Congreso local pasado varios que se presentaron y no ganaron. Wendy. Exactamente. Se nos acaba el tiempo porque tengo la mesa, a continuación la mesa de análisis. Muy bien. Te agradezco mucho, Wendy Briceño. Hasta pronto. Diputada federal por Sonora, por Morena. Reporte 100.